Hola, ¿qué tal? Buen día, me presento. Mi nombre es Carlos Rogelio Palomero Uribe. Actualmente estoy tomando un curso especializado llamado Perspectivas Actuales de la Privacidad y el Acceso a la Información en Jalisco. Este curso es proporcionado por el CECIP, que es el Centro de Estudios Superiores de la Información Pública y Protección de Datos Personales. A su vez, el CECIP forma parte del ITEI, que es el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. El día de hoy yo vengo a hablarles sobre la reforma a la ley de transparencia, los cambios legales, implicaciones y riesgos que pueda tener esta misma. Para comenzar, es importante entender el fundamento constitucional del derecho a la información. El artículo 6 de la Constitución reconoce este derecho como un derecho humano y obliga al Estado a garantizar no solo el acceso a la información pública, sino también el acceso a las tecnologías de la información que permiten ejercerlo. A nivel nacional, el INAI fue durante años el organismo constitucional autónomo encargado de proteger tanto el acceso a la información como la protección de datos personales. Su autonomía era crucial porque le permitía operar sin presiones políticas y actuar como un verdadero contrapeso del poder público. Este modelo aseguraba imparcialidad, independencia y sobre todo eficacia en la defensa del derecho ciudadano. En el caso de Jalisco, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, publicada en 2013, reconoce expresamente que el acceso a la información es un derecho humano. Esta ley establece principios fundamentales como la máxima publicidad, la gratuidad y la imparcialidad, que deben guiar todas las decisiones en materia de transparencia. Antes de las reformas, Jalisco contaba con un organismo garante autónomo, el ITEI. Este instituto tenía la facultad de investigar a cualquier autoridad que incumpliera sus obligaciones, podía imponer sanciones y emitir recomendaciones. Su autonomía le permitía actuar sin interferencias externas, asegurando que la transparencia fuera realmente efectiva en el ámbito estatal y municipal. Los cambios recientes, tanto a nivel federal como estatal, han transformado profundamente el sistema de transparencia. En el caso de Jalisco, el organismo garante local, conocido históricamente como ITEI, enfrentó modificaciones importantes derivadas de estas reformas. El instituto, que antes era autónomo, se encuentra ahora en una transición marcada por propuestas para modificar su estructura, sus funciones y su independencia. Esto afecta directamente la forma en la que se garantiza el derecho al acceso a la información dentro del Estado. La Ley General de Transparencia, antes de ser reformada, establecía en su artículo 37 que los organismos garantes deben ser autónomos, especializados, independientes, imparciales y colegiados. Sin embargo, las reformas recientes van en sentido contrario a lo que establecía la ley anterior. A nivel federal, desaparece el INAI como organismo autónomo y se crea un nuevo ente dependiente del Ejecutivo llamado Transparencia para el Pueblo. Esta figura ya no es autónoma ni tiene la misma capacidad para actuar como contrapeso al gobierno. En Jalisco ocurre algo similar. Se elimina el organismo garante autónomo llamado ITEI y se propone que sus funciones pasen a la Contraloría del Estado o a un órgano subordinado al Ejecutivo. Esto genera un conflicto de intereses evidente, porque quien debe ser supervisado se convierte en supervisor. Es decir, se rompe el principio básico de que no se puede ser juez y parte al mismo tiempo. Como consecuencia, tenemos que la primera consecuencia es la pérdida de un ente autónomo especializado en transparencia. Esto implica menor rendición de cuentas a nivel local y mayor discrecionalidad por parte de las autoridades. También se debilitan las herramientas que antes tenía el organismo garante, la posibilidad de sancionar, investigar y resolver recursos de revisión. Si estas funciones quedan en manos de autoridades internas o dependientes del Ejecutivo, la independencia se pierde y el derecho del ciudadano queda sin un defensor real. Además, ahora será más difícil ejercer el recurso de revisión si quien resuelva la inconformidad es el mismo órgano interno del sujeto obligado. Claramente se afecta su imparcialidad y el acceso efectivo a la justicia administrativa. Estos cambios conllevan riesgos muy importantes. El primero es el aumento de la opacidad institucional. Sin un ente autónomo que vigile,
Las dependencias pueden negar información, retrasarla o manipularla sin consecuencias. El segundo riesgo es el retroceso en materia de rendición de cuentas. Los organismos garantes autónomos eran una vía fundamental para que la ciudadanía exigiera información sobre contrataciones, sueldos, uso de recursos públicos, programas gubernamentales, solo por mencionar algunos. Sin ellos, la supervisión ciudadana se debilita. Y un tercer riesgo es la imposibilidad práctica de impugnar negativas de información. Si ya no existe un órgano independiente donde recurrir, el ciudadano queda en un estado de indefensión frente a las decisiones arbitrarias. El principio de progresividad establece que los derechos humanos deben avanzar, nunca retroceder. Reducir la autonomía de los organismos garantes dificulta los procedimientos y crea obstáculos burocráticos que constituyen un retroceso muy claro. El derecho al acceso a la información está reconocido como un derecho humano en el artículo 6 de la Constitución. Por ello, cualquier cambio que limite su ejercicio o lo haga más difícil puede ser analizado como una violación al principio de no regresión. Aquí, las reformas no aportan una mejora, por el contrario, debilitan los mecanismos. Otra problemática es la introducción del concepto de paz social como criterio para negar información. Este término no está definido claramente en la ley, lo que abre la puerta a interpretaciones amplias o discrecionalidades para reservar información de interés público. Además, el procedimiento para presentar recursos también cambió. Antes las personas podían acudir directamente al organismo garante. Ahora debe acudir al órgano interno de control del propio sujeto obligado o incluso a la Contraloría del Estado. Esto claramente diluye la efectividad del derecho porque se elimina la imparcialidad y se añade burocracia. Estas barreras administrativas, la falta de definición legal y la falta de independencia crean un entorno menos accesible para el ciudadano. Por ello, se argumenta que estas reformas vulneran el artículo 6 constitucional y los tratados internacionales que obligan al Estado mexicano a garantizar el ejercicio efectivo de los derechos humanos. Además, al suprimir la autonomía del organismo garante, se afecta la separación de poderes y la independencia institucional, pilares constitucionales. Para entender por qué estas reformas pueden considerarse inconstitucionales, debemos revisar los fundamentos jurídicos. El artículo 6 constitucional establece que el acceso a la información es un derecho humano y por tanto, cualquier reforma que lo haga más difícil es un retroceso prohibido por el artículo 1 constitucional, que obliga al Estado a respetar el principio de progresividad. Además, el artículo 116 señala claramente que los estados tienen autonomía para organizar sus instituciones, incluyendo sus órganos garantes de transparencia. Si el poder federal absorbe o condiciona estas facultades, afecta directamente al pacto federal y rompe el equilibrio de competencias. A esto se le suma el principio de separación de poderes. No es jurídicamente válido que un órgano subordinado al Ejecutivo asuma funciones de supervisión que antes realizaba un órgano independiente. Ser juez y parte contraviene cualquier modelo de control democrático. Para finalizar, de los cambios que tuvieron las leyes de transparencia podemos tomar varias conclusiones. Primera, la reforma reduce la autonomía institucional en materia de transparencia, autonomía que se había tomado después de un largo tiempo de trabajo. Además, se debilita la rendición de cuentas y se favorece la opacidad. Como ya se mencionó anteriormente, estos cambios, lejos de ser un beneficio, están generando un retroceso en la rendición de cuentas, el acceso a la información, además de que se vulneran los derechos humanos protegidos por la Constitución. Se rompe el equilibrio del pacto federal al centralizar atribuciones. Se afectan los principios de progresividad, independencia e imparcialidad, además de que los ciudadanos quedan sin un mecanismo eficaz para defender su derecho al saber.